En mayo de 2021, Estados Unidos vivió una crisis sin precedentes. Gasolineras vacías, largas filas de automóviles y precios de combustible disparados se convirtieron en la norma en la costa este. Familias desesperadas llenaban bidones y, en los casos más extremos, incluso bolsas de plástico con gasolina. Sin embargo, este caos no fue causado por un desastre natural ni por una crisis energética, sino por un ataque cibernético dirigido a Colonial Pipeline, la red de transporte de combustible más importante de Estados Unidos. El ataque fue ejecutado por DarkSide, un grupo de hackers que utilizó ransomware para infiltrarse en los sistemas digitales de la compañía, paralizando casi el 45% del suministro de combustible del país. Este evento no solo expuso la fragilidad de las infraestructuras críticas, sino que también marcó un punto de inflexión en la percepción de la ciberseguridad a nivel global. Colonial Pipeline no es solo una empresa, es el eje central de la economía y la vida cotidiana en la costa este de Estados Unidos. Fundada en 1961, opera una red de más de 8.800 kilómetros de tuberías, transportando cada día más de 2.500.000 barriles de gasolina, diésel y combustible para aviones desde las refinerías del Golfo de México hasta los estados más densamente poblados, como Georgia, Virginia y Nueva York. Esta red es tan importante que su interrupción, incluso por un breve periodo, puede tener consecuencias inmediatas y devastadoras. Aerolíneas sin combustible, camiones de carga bloqueados y un aumento vertiginoso en los precios de la gasolina. Aunque Colonial Pipeline había enfrentado desafíos en el pasado, como huracanes y fluctuaciones en los precios del petróleo, nunca antes había sido víctima de un ciberataque. Sus sistemas, aunque eficientes, eran en muchos casos obsoletos, lo que los hacía vulnerables a ataques de nueva generación. El grupo detrás del ataque, DarkSide, no era un grupo criminal cualquiera. Operaban bajo un modelo de negocio conocido como Ransomware as a Service. Esto significa que desarrollaban herramientas de ransomware y las alquilaban a otros hackers, quienes se encargaban de ejecutarlas. A cambio, DarkSide recibía una comisión de entre el 10% y el 25% de los rescates pagados. Lo que diferenciaba a DarkSide era su enfoque profesional, aunque suena extraño decirlo de este modo. Ofrecían soporte técnico a sus clientes, si se les puede llamar así, y publicaban comunicados de prensa justificando sus acciones. Incluso llegaron a donar parte de sus ganancias a organizaciones benéficas, intentando proyectar una imagen de hackers con ética. Sin embargo, tras el ataque a Colonial Pipeline, el grupo publicó un comunicado en el que afirmaban que su intención no era causar caos social ni económico. Según DarkSide, su motivación era únicamente financiera, asegurando que no habían planeado afectar infraestructuras críticas. En palabras de los hackers, no esperábamos que nuestras acciones provocaran estas consecuencias. Somos apolíticos y solo queremos ganar dinero. Este intento de justificar sus acciones fue interpretado como un esfuerzo por desviar la atención de la presión internacional que enfrentaban tras las devastadoras consecuencias de su ataque. El hackeo comenzó de manera inquietantemente simple. Credenciales comprometidas. DarkSide accedió a una cuenta de VPN de Colonial Pipeline que no estaba protegida con autenticación de 2 factores, una medida básica de seguridad que la empresa no había implementado. Una vez dentro, los hackers realizaron un proceso metódico y bien planificado. Primero, llevaron a cabo un reconocimiento inicial utilizando herramientas automatizadas para mapear la red interna de Colonial Pipeline. Esto les permitió identificar servidores clave que controlaban operaciones críticas. Luego, explotaron vulnerabilidades internas para escalar privilegios y obtener acceso administrativo, lo que les dio control total sobre los sistemas. Finalmente, desplegaron su ransomware, diseñado para cifrar grandes cantidades de datos de manera rápida y efectiva. El ransomware utilizado, que incluía algoritmos avanzados como AES-256, no solo bloqueaba el acceso a los archivos, sino que también eliminaba copias de seguridad y registros de auditoría, dejando a Colonial Pipeline sin opciones inmediatas para restaurar sus sistemas. Además, DarkSide insertó un mensaje de rescate en los sistemas afectados, exigiendo el pago en Bitcoin y advirtiendo sobre la destrucción permanente de los datos si no se cumplían sus demandas. La sofisticación del ataque dejó a la empresa completamente paralizada, y aunque las tuberías físicas no fueron atacadas directamente, la encriptación de los datos hizo imposible operar la red de manera segura. El impacto del cierre de Colonial Pipeline fue inmediato y devastador. En Carolina del Norte, más del 70% de las estaciones de servicio quedaron sin combustible. En Georgia, Virginia y otros estados cercanos, las largas filas de coches esperando gasolina se extendieron por kilómetros, mientras los precios se disparaban. En las redes sociales se hicieron virales imágenes de personas llenando bidones y bolsas plásticas con gasolina, lo que intensificó aún más el pánico. El precio promedio del galón de gasolina alcanzó su nivel más alto en 7 años, afectando tanto a conductores como a empresas de transporte. Los camiones enfrentaron dificultades para abastecerse de combustible, lo que provocó retrasos en la distribución de bienes
esenciales, mientras que aerolíneas reportaron interrupciones en sus operaciones debido a la falta de combustible para aviones. Este caos no solo paralizó la movilidad de millones de personas, sino que también afectó gravemente a pequeños negocios y cadenas de suministro críticas. Bajo una presión social y económica sin precedentes, Colonial Pipeline tomó la decisión de pagar el rescate exigido por DarkSide, $4,4 millones en Bitcoin. Aunque esta decisión fue controvertida, la empresa argumentó que era la única forma de restaurar rápidamente sus operaciones. Sin embargo, la herramienta de desencriptación proporcionada por DarkSide fue ineficaz, y la empresa tuvo que reconstruir manualmente gran parte de sus sistemas, lo que prolongó el tiempo de inactividad. Este episodio generó un debate global sobre si las empresas deben pagar rescates o resistirse, asumiendo el riesgo de pérdidas mayores. El ataque a Colonial Pipeline fue un llamado de atención para el gobierno de Estados Unidos. El FBI lideró una operación sin precedentes para rastrear las transacciones de Bitcoin utilizadas para el rescate, logrando recuperar más de $2 millones. Este esfuerzo envió un mensaje claro: las criptomonedas no son completamente anónimas. Además, la Casa Blanca implementó nuevas políticas de ciberseguridad, que incluyeron reportes obligatorios de ataques cibernéticos, evaluaciones regulares de seguridad en infraestructuras críticas y colaboración entre el sector público y privado para prevenir futuros ataques. El impacto del ataque no se limitó únicamente a Estados Unidos. Gobiernos en Europa y Asia reforzaron sus sistemas de ciberseguridad, reconociendo que las infraestructuras críticas en todo el mundo son vulnerables. Empresas de energía y transporte revisaron sus protocolos de seguridad, mientras los inversores comenzaron a exigir mayores estándares de ciberseguridad en las empresas en las que confiaban. El modelo de Ransomware as a Service se expandió rápidamente, con otros grupos criminales replicando las tácticas de DarkSide y aumentando los ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras críticas. Tras el ataque, DarkSide desapareció misteriosamente de Internet. Algunos informes sugieren que se disolvieron voluntariamente, temiendo represalias internacionales, mientras que otros especulan que fueron eliminados por agencias de inteligencia. Sin embargo, su modelo de negocio sigue vivo. Los ataques similares a infraestructuras críticas se han multiplicado, y el ransomware se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad global. El hackeo al oleoducto Colonial fue más que un ataque a una empresa, fue una advertencia para el mundo. Demostró que incluso las infraestructuras más importantes son vulnerables en la era digital y que las consecuencias de los ciberataques no se limitan al ámbito tecnológico. En un mundo interconectado, un solo ataque puede desestabilizar regiones enteras. La pregunta ya no es si habrá otro gran ataque, sino cuándo y con qué magnitud. Este evento dejó claro que la preparación y la inversión en ciberseguridad ya no son opcionales, sino esenciales para evitar que las amenazas digitales se conviertan en crisis globales.